Hoy en ABC Noticias, llega a 14 la cifra de personas sin vida tras camionazo en carretera Delicias. Fiscalía va contra chofer tras 27 querellas. Entrega Maru Campos uniformes a policías, bomberos y cadetes. Gira del gobernador por Ascensión y Práxedis Guerrero para inauguración de obras. A audiencia 2 casos graves de violación en Chihuahua, un sacerdote y otro más que acechaban estacionamientos. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero ABC Noticias. Hoy viernes 6 de diciembre del año 2019. Estamos ya preparados para darles a conocer los acontecimientos y las noticias más importantes que se han registrado hasta el momento. Comenzamos. Y precisamente el Cabildo de Ciudad Juárez autorizó comprar un predio a familiares de César Duarte en esa frontera, el cual será utilizado para extender el Panteón Municipal San Rafael. El Ayuntamiento de Ciudad Juárez aprobó ayer en sesión ordinaria de Cabildo la compra de un terreno por 45 millones de pesos para extender el Panteón Municipal San Rafael. El terreno, propiedad de Yolanda Murillo Lozano, tía del exgobernador César Duarte, no cuenta con plano catastral, adeuda 8.4 millones de pesos en impuesto predial y en un principio no se mostraron los avalúos, de acuerdo con la exposición de la regidora Amparo Beltrán. Pues ahora sí resalto las consideraciones que creo todos debemos conocer. 1. El asunto fue enlistado en el orden del día de la Comisión de Hacienda sin que previamente fuera remitido a la misma de manera formal por parte del secretario del Ayuntamiento. 2. No se mostraron en un inicio los avalúos que se estaban utilizando como referencia para las negociaciones. 3. La comisión tuvo que acordar un receso por las observaciones hechas por una servidora, pues obviamente no se estaba en condiciones de aprobar este asunto. Los 2 puntos anteriores se subsanaron al retomar la sesión de la comisión. De lo anterior, debo decir que los avalúos mostrados fueron hechos en base a un terreno de 40 hectáreas y no de 50, por redondear, que es el terreno que ahora está a discusión, y queda la duda si el precio varía o no, o si simplemente fue acordado ad corpus sin tener seguridad de la superficie total que se estaba negociando. 5. Se mostró un supuesto plano catastral que posterior al dictamen se encontró que no era más que un levantamiento hecho por parte de la Dirección de Obras Públicas, simulando ser un plano catastral, el cual, por cierto, y obviamente tenía diferencias abismales en cuanto a las características del terreno, como la superficie y la colindancia con otros predios. 6. Se hizo el trabajo diligente por parte de la fracción del PAN, a pesar de haber aprobado en base a la información que se otorgó durante la comisión. En esa actividad hubo varios hallazgos. A. El terreno en discusión no tiene asignada una clave catastral, sino que es una fracción de terreno mucho más grande, de aproximadamente 3,000 hectáreas, que deberá ser subdividido para poder realizar la compraventa de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. B. Dicho predio de 3,000 hectáreas, por mencionar una cantidad aproximada, tiene un adeudo de predial de 8.4 millones de pesos hasta el lunes 2 de diciembre. C. La justificación de que el terreno colinda con el Panteón San Rafael también es cuestionable, puesto que el terreno que ocupa el Panteón San Rafael no ha concluido la formalidad de la donación, es decir, no se ha escriturado y no ha pasado a formar parte del patrimonio del municipio. D. Al no haberse concluido dicho trámite, el predio que hoy ocupa el Panteón Municipal también se encuentra comprendido dentro del que reporte el adeudo del impuesto predial. Consideramos que esta situación debe ser esclarecida previamente a continuar con la operación sugerida. 7. Todo esto demuestra, por decirlo menos, una falta de pulcritud en el manejo del asunto por parte de las áreas encargadas. Al presentarlo de la manera como se hizo, menosprecia la capacidad de los integrantes de la comisión y del cabildo en pleno. Pareciera que la administración considera que las comisiones y cuerpo edilicio como unos meros aplaudidores de sus actos y no como la autoridad superior a quien deben dar los elementos de convencimiento para llevar a cabo sus acciones. 8. La actual saturación que presenta el cementerio municipal se debe a la falta de planeación por parte del área respectiva de la administración o, en su caso, al desprecio que tiene la misma para atender esa necesidad,
puesto que en ningún momento de los pasados años y en esta administración, la anterior, se había ocupado del tema. 9. No es aceptable que por falta de esa planeación tengamos que estar haciendo correcciones y observaciones a la información parcial presentada a modo en la comisión. Es cuanto. El punto de acuerdo subido por la Comisión de Hacienda fue aprobado con 17 votos a favor y 4 abstenciones. La sindical Leticia Ortega opinó que se debería bajar el punto para analizar la posibilidad de comprar otro terreno a un precio más bajo. El precio del terreno de 50 hectáreas se determinó en 90 pesos por metro cuadrado, y el alcalde Armando Cavada argumentó que es un precio por debajo de lo establecido en el mercado, además que la dueña se comprometía a regularizar el predio del Panteón, que fue donado por su esposo, Ignacio Duarte, en 1995. La señora Yolanda Murillo Lozano es viuda de José Ignacio Duarte Tarín, hermano del padre del exgobernador Crescenciano Duarte Tarín. Asimismo es madre del exfuncionario priista José Ignacio Duarte Murillo, quien ha fungido como diputado local y federal, presidente de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y ha ejercido diversos cargos al interior del Comité Directivo Estatal del PRI. De acuerdo con su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, el predio quedó en manos de Yolanda Murillo Lozano en 2004, en su carácter de heredera única de Ignacio Duarte Tarín, y entonces tenía un valor de 4.748.000 pesos, por lo que en los últimos 15 años habría aumentado 10 veces su precio, informó Canal 28. Amigos, seguimos con más información y es que aumentó a 14 los muertos del accidente del camión que volcó la madrugada de este jueves en la carretera Delicias-Saucillo. Sobrevivientes aseguran que fue por culpa de la imprudencia del conductor, quien iba a toda velocidad, además del sobrepeso que llevaba el camión. Los gritos de dolor se perdían entre la intensa movilización de paramédicos, bomberos y policías. En el camión en el que viajaban al menos 50 pasajeros se destrozó, luego de impactarse contra un muro de contención y rápidamente volcarse, dejando 14 personas muertas y 36 más lesionadas. Según detalles de los propios sobrevivientes, en varias ocasiones le pidieron al chofer que disminuyera la velocidad, petición que fue ignorada por el conductor. Comentaron que antes de salir, varios pidieron que les regresaran el dinero, pues no estaban dispuestos a viajar con sobrecarga, pero se les fue negado. Varios de los sobrevivientes lamentaron que, aunado a la tragedia, también fueron víctimas de robo durante el mortal accidente. Los camiones llamados Turismo Gámez ofrecieron el boleto a un precio muy por debajo de las otras cadenas, por lo que las personas quisieron aprovechar sin considerar otros aspectos importantes. Los pasajeros que sobrevivieron con dolor de perder algunos seres queridos destacaron que no buscan ser indemnizados, pero sí hacen un especial y contundente llamado a todos los conductores para que asuman la responsabilidad a la hora de agarrar un volante, para evitar sigan ocurriendo estos lamentables acontecimientos. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Y precisamente, aunque hasta el momento no existan denuncias ante la Profeco en contra de la empresa de transporte Gámez, propietaria del autobús que volcó en la carretera Delicias la madrugada de ayer, se conoció que autoridades federales abordarán el tema para regular los camiones clasificados como piratas, los cuales lamentablemente se han visto involucrados en accidentes fatales. Personal de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que no existen quejas del accidente donde 14 personas murieron. También resaltó que no existen registro de acusaciones por malos servicios en contra de esta empresa de turismo. Sin embargo, el delegado del gobierno federal para Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien lamentó lo sucedido, dijo que comenzarán a realizar las revisiones necesarias con respecto al funcionamiento de estas unidades de transporte, las cuales se clasifican como piratas, esto con el propósito de regular los servicios que operan con irregularidades. Mientras tanto, la Fiscalía de Distrito Zona Centro solicitará a un tribunal de control la audiencia correspondiente para formular la imputación en contra del chofer que presuntamente ocasionó el accidente. El chofer ya fue puesto a disposición del Ministerio Público y cuenta con custodia policíaca debido a que sufrió heridas de gravedad al momento del suceso. La Profeco invita a los consumidores a exponer y difundir cualquier detalle que detecten. Además, recomendaron a estar seguros de comprar los boletos de viaje en empresas legalmente establecidas. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Amigos, definitivamente qué bueno que las autoridades tomen caso en este asunto que lamentablemente
ha cobrado muchas vidas, y es que los autobuses que salen de los diferentes estados lamentablemente a veces no hacen las revisiones, y también es el llamado a los conductores, a los choferes de las diferentes líneas de transporte para que tomen conciencia y no pues manejen con alta velocidad, ya que lamentablemente son muchas las personas que han perdido la vida por la irresponsabilidad de muchos conductores. Seguimos con más información. Diputados federales de la fracción parlamentaria del PAN reprobaron la administración que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Destacaron que ha habido una disminución considerable en cuanto a economía, educación, salud y seguridad pública. Diputados federales por parte del Partido Acción Nacional llegaron a Chihuahua para hablar sobre los resultados que ha tenido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a un año de gobierno. Los legisladores reprobaron el actuar del mandatario federal, al señalar que la caída de la inversión fue de 306,000 millones de pesos. Mencionaron que esta cifra es la más baja desde el 2010. Además, los funcionarios resaltaron el tema de seguridad, al destacar que no han visto un avance y una disminución en la inseguridad. El tema que más nos duele es el tema de la inseguridad que estamos viviendo. Porque si bien es cierto que él dijo que iba a acabar con la inseguridad, con el simple ejemplo y con el mecanismo de sentarse a platicar con todos aquellos que estuvieran involucrados en el crimen organizado, no lo ha hecho y los índices van a la alza. El 1 de diciembre fue el día con más homicidios reportados en lo que va del año. En el país. 127. A lo que va del mes de diciembre, del 1 a hoy, día 6 de diciembre, van 444. Bueno, pues en la suma van 32,000, más de 32,000 homicidios dolosos. Esa es la primera estrategia fallida que presenta. La segunda, pues, por supuesto que son los puntos de economía, ¿no? El país no ha crecido como él lo expuso en campaña al 4%, tampoco creció, como lo dijo al principio de su administración, al 2% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hemos crecido hasta hoy al 0.1%. Y al cierre del año, muy seguro que el último trimestre va a ser de menos 2% el crecimiento, bueno, el crecimiento con números rojos, pues. Altos índices de desempleo. Afortunadamente la moneda no ha sufrido una depreciación, pero ya al cierre de este año no van a poder detener el tener que depreciar la moneda y el tener que aumentar las tasas de interés. En fin, es una inestabilidad económica que no van a poder seguir maquillando. Los legisladores esperan que para el siguiente año haya una mejor coordinación entre todos los ámbitos de gobierno y así dar una mejor imagen para México en general. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Pasamos a otro tema, y es que continuando con el maratón de inauguración de obras sociales, el gobernador Javier Corral hizo entrega esta mañana de la rehabilitación de la plaza principal del ejido 6 de enero en el municipio de Ascensión. Esto en el marco del programa Paz y Reencuentro que mantiene con los diferentes alcaldes. Desde el municipio de Ascensión, el mandatario estatal comentó que el gobierno continúa trabajando por la rehabilitación y construcción de obras públicas, con el propósito de brindar mejores espacios a los habitantes de los diferentes municipios. Un programa muy importante que contempla más de 1,800 acciones de vivienda, tanto de construcción de nuevas viviendas como de mejoramiento, de ampliación de las viviendas, a través de distintas acciones. Un programa además en el que nosotros tenemos mucho entusiasmo, porque es un programa totalmente ecológico, porque estamos utilizando materiales ecológicos, estamos produciendo una especie de adobe térmico que se asemeja mucho a un ladrillo, porque tiene ese nivel de compresión. Javier Corral destacó que continuarán trabajando por recuperar y crear más obras en el estado, manteniendo siempre uno de los valores que ha distinguido a esta administración. Y esto lo estamos haciendo porque somos un gobierno
que ha hecho un trabajo muy importante para ir saneando las finanzas estatales, para ir generando ahorro a partir de un programa de austeridad, de control del gasto y sobre todo con un valor al que nosotros le damos toda la importancia y la relevancia. El valor de la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Informó para Canal 28 Nelson Mora. De igual manera, también el día de hoy el gobernador del estado, Javier Corral, colocó la primera piedra para la construcción de una institución del nivel medio superior, esto en Pragedis G. Guerrero. En Pragedis G. Guerrero se colocó la primera piedra de la preparatoria por cooperación, que permitirá que los jóvenes continúen con sus estudios en espacios bien equipados y con maestros capacitados. Vamos a construir el edificio que contempla la sala de maestros, la biblioteca, el laboratorio, los servicios sanitarios, y José Luévano Rodríguez, que es nuestro director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física y Educativa del Estado, un joven ingeniero, muy joven, Pepe Luévano, dice que esta obra la vamos a terminar para iniciar el próximo ciclo escolar. Así que la preparatoria va a tener en este nuevo edificio, ya para su nuevo ciclo escolar, de cerca de 3,5 millones de pesos, que va a venir a mejorar las condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, generarle a los maestros y a las maestras, a quienes tanto les debemos, mejores condiciones de trabajo y de desempeño profesional. Así como los alumnos requieren de buenos laboratorios, de buenas aulas, de buenas bibliotecas, también es muy importante construir los espacios adecuados y dignos para los profesores. La sala de los maestros, la dirección, las instalaciones para los prefectos, para el personal administrativo. Yo aprovecho para expresar a todos los maestros aquí presentes, por supuesto sumarme al reconocimiento que se ha hecho al profesor Leobardo García, aquí presente. Debo decir, a los maestros les debemos mucho de lo que somos. Yo siempre lo he dicho, yo soy fruto de la escuela pública en México. Yo me formé siempre en escuelas públicas a lo largo de mi vida, y soy en mucho, pues, hechura, por supuesto, de mis maestros y de mis maestras, que tuve varias, tanto en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad. Y esto es lo que hay que valorar. Y yo sé que ustedes que están aquí presentes van a saber valorar una instalación como la que tienen. A través de varios convenios se logró la adquisición de material para la construcción de la escuela. Sin embargo, también traerá beneficio a las viviendas de la zona, que también se verán apoyadas con material ecológico de construcción. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. El DIF estatal dio a conocer que para el 2020 ejercerá un presupuesto de 731 millones de pesos, es decir, un 20% más que en el 2019, con el cual se busca aplicar buena parte en 3 rubros: crisis alimentaria, prevención de violencia y rehabilitación física, entre otros programas. La directora del DIF estatal, Isabel Barraza, informó que la dependencia ha solicitado el recurso de 731.708.000 pesos para el ejercicio fiscal 2020, lo cual representa un incremento del 19% en comparación al 2019. La directora indicó que con estos recursos se busca ampliar en un 60% el número de acciones para llegar a más de 1,5 millones de personas en todo el estado. El presupuesto se distribuirá en 7 programas ejes: fortalecimiento familiar, gestión social y atención ciudadana, esparcimiento para el desarrollo familiar, alimentación y desarrollo autosustentable de las familias, atención integral para protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, rehabilitación integral física y apoyos funcionales y gestión institucional del DIF. Gran parte de este incremento del 19.6 en el presupuesto del DIF estatal será dedicada a la estrategia de la prevención de la violencia familiar, porque estamos convencidos de que le tenemos que apostar a la prevención más que a la atención. La prioridad es la estrategia que se va a lanzar a principios de año sobre la prevención a la violencia familiar. También gran parte de ese presupuesto
va para atender el gasto operativo que tendremos que realizar con todo lo que aumentamos en el tema del programa alimentario, y pues mucho de ello también a rehabilitación, al área de rehabilitación física. Tenemos nosotros 4 prioridades que atender, que es una es la reintegración de niños, niñas y adolescentes, el poder nosotros reintegrarles sus derechos, pero específicamente mucho va al tema alimentario, al tema de la rehabilitación y al tema de la estrategia de la prevención de la violencia familiar, además de todo lo demás que tenemos que cubrir. El área que más incrementó presentará el fortalecimiento familiar a pasar de 28 millones del 2019 a 87 millones, es decir, un 203% más. También destaca el aumento del 33% en atención integral para protección y restitución de derechos de niñas o niños y adolescentes, que contarán con 42 millones de pesos, y 49% del presupuesto provendrá de recursos estatales, el 45% de origen federal y solo el 6% de ingresos propios. Canal 28. Seguimos con más información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación espera el voto de la nueva ministra para desempatar la votación del proyecto del Fondo Minero, controversia iniciada por el gobierno de Chihuahua para que opere como anteriormente lo hacía. El gobierno federal, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, ordenó redireccionar el recurso del Fondo Minero a las tiendas del bienestar que apoyan a emprendedores y comerciantes. Esto generó reacciones entre presidentes municipales de regiones mineras que temían un colapso financiero por la falta del dinero que servía para la manutención de algunos proyectos. Esto llevó a que el Estado accediera a recursos para que el fondo volviera a su modo de operar anterior. Luego de varios meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación empató en la decisión de si procede o no la controversia constitucional promovida en contra de los cambios. El fondo se conforma por impuestos federales aplicables a esta actividad económica, cuyos recursos antes se entregaban a los gobiernos estatales y municipales y ahora se dan directamente por el gobierno federal a programas sociales que se aplican en las regiones mineras. La mitad de los ministros opinó que el caso no procede debido a que el gobierno de Chihuahua no tiene interés legítimo, pues solo denuncia lo que afirma en la cesión de las facultades para administrar el fondo minero, que pasan del Poder Legislativo al Ejecutivo a través de la Secretaría de Economía, decisión que no incide en su esfera de competencias. El proyecto de resolución elaborado por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena proponía entrar al fondo del asunto con base en el argumento de que el gobierno de Chihuahua sí tendría interés jurídico. Sin embargo, esta propuesta no alcanzó el apoyo mayoritario, pues la mitad de los ministros opinó que el gobierno de Chihuahua solo está reclamando un daño económico que no da lugar a un interés legítimo. Ante la división de opiniones en el Pleno, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anunció que la resolución de este caso quedará pendiente, en tanto entre en funciones el nuevo ministro de la Corte, cuyo voto podría desempatar la decisión, informó Canal 28. El presidente de Canacintra Nacional, José Castellanos, confirmó que el país vive un ambiente de violencia que provoca menor inversión en los estados. Pidió una coordinación entre ambos niveles de gobierno para erradicar esta situación. Debemos de replantear el modelo para que México pueda darle, y sobre todo el Estado mexicano, pero también apoyado por la ciudadanía, para darle tranquilidad a nuestros hijos, a nuestros trabajadores y a nuestras familias. Creo que lo que hemos vivido en esta última década ha sido una descomposición social sin precedentes en México, en donde los padres tenemos responsabilidades, el modelo educativo y los colegios tienen responsabilidades, y por supuesto que los gobiernos de todos los niveles tienen responsabilidades. Yo invitaría a que se hiciera una gran cruzada nacional para abordar el problema desde los diferentes frentes, teniendo un enfoque sí en prevención, pero sabemos que la prevención nos va a dar resultados a mediano o largo plazo. Tiene que haber también una estrategia de disuasión, de contención y de ataque a la impunidad para que México pueda volver a niveles al menos que tenía hace una década de 8 asesinatos por cada 100,000 habitantes y no
la cifra brutal con la que vamos a cerrar este año de alrededor de 30 asesinatos por cada 100,000 en todo el país. También confirmó que las políticas de austeridad implementadas por el gobierno federal han provocado una disminución de toda la economía a nivel nacional. Desde el punto de vista económico, los resultados son muy contundentes al definir con toda claridad que México no tuvo crecimiento este año y es muy probable que no lo tenga. O si lo tiene, va a ser magro, alrededor de 0.1 o puede ser hasta un número negativo. ¿Qué, en la práctica, qué quiere decir? Se frenó la economía de la inercia que tenía en años anteriores. Podemos estar de acuerdo que era poca, que era insuficiente, pero ahorita no tenemos crecimiento. Eso es algo contundente, no estamos de acuerdo. Creo que se tuvo una curva de aprendizaje muy larga en las dependencias. Se generaron subejercicios por la falta de conocimiento o por la pérdida de recursos humanos y expertise de las dependencias federales. Y también algunas políticas públicas como la de austeridad que causó que hubiera mucha astringencia de dineros en las actividades del país. Recordemos que el gobierno es un gran comprador y el gobierno federal genera el 22% del Producto Interno Bruto. Entonces, si el gobierno deja de gastar, pues eso también le pega a la economía. Explicó además que fueron los ciudadanos quienes decidieron votar por Andrés Manuel López Obrador y no por tener ideología de izquierda, sino por un hartazgo hacia la corrupción que se vive en todo el país. Mexicano lo que quería era que mejorara su condición de vida y que se acabara la corrupción y el influyentismo en el país. No quiere moverse a un país socialista en donde se anulen sus libertades individuales y donde tengamos regresiones utópicas que no han funcionado y que y al menos desde el 89 fracasaron en el mundo. Lo que sí queremos es un país más justo. Queremos un país con menos impunidad, con mayores beneficios para sus ciudadanos, pero eso depende de todos, no nada más del gobierno. Creo que la gente votó por hartazgo, sí, hay que entender la señal, ojalá la entienda el gobierno federal, nosotros los empresarios ya la entendimos, y también la tiene que entender el pueblo de México, que no va a venir alguien que con una varita mágica le cambie su situación, sino se tiene que involucrar, ser mejor ciudadano, pagar sus impuestos, esforzarse y buscar que las cosas vayan mejor. Y cuando no esté de acuerdo con algo, protestarlo, vía del voto o vía la manifestación pacífica dentro de los cauces legales que le corresponden. También confirmó que fueron los gobiernos anteriores los que provocaron una disminución en relación al salario mínimo. En los años 70 había un salario mínimo que era suficiente para la clase trabajadora. Si se dilapidó o se devaluó el poder adquisitivo de ese salario mínimo, no fuimos los empresarios y mucho menos los trabajadores los responsables. Fueron las políticas cerradas de gobiernos y autoridades que generaron inflación, crisis, devaluaciones, los que pulverizaron el poder adquisitivo. Nosotros también somos víctimas de eso y en la medida de las posibilidades y de que el costo país vaya disminuyendo, entendido el costo país como costos de energía, impuestos, costos asociados a la inseguridad, etcétera. En la medida en que vayamos teniendo mejores costos país y mayor productividad, seguiremos apoyando a nuestros trabajadores. El diputado de Morena, Benjamín Carrera, mandó un exhorto al municipio de Juárez para que asigne un recurso extraordinario al seccional de Samalayuca, esto con el fin de que este sector tenga un mejor desarrollo en su entorno. Busca que se le asigne alrededor de 6 millones de pesos. Diputados de Morena en el Congreso local enviaron un exhorto al presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, para que destine 6 millones de pesos a la comunidad de Samalayuca. Dentro de la exposición de motivos, el legislador resaltó que Samalayuca sigue siendo parte de Ciudad Juárez y que no se le ha dado la atención debida a esta comunidad, tanto en obra pública o en mantenimiento del área. Resaltó también que como es un tema relacionado con recursos, el Congreso tiene la facultad de hacer un esfuerzo para que el dinero se destine en otros rubros. Hay que recordar que la sección municipal de Samalayuca pues también pertenece
al municipio de Juárez. También los habitantes de Samalayuca son juarenses. Según la información oficial que nosotros tenemos, si dividimos el presupuesto de egresos de este año, que es de poco más de 5,000 millones de pesos, entre alrededor de 1.400.000 juarenses, da un aproximado de que cada juarense per cápita tiene asignado un presupuesto de 3.251 pesos. Si eso lo multiplicamos por los alrededor de 1.700 habitantes que viven en Samalayuca, eso implicaría que por atención a la justicia, por atención al reconocimiento de que Samalayuca también es Juárez, se le debería de asignar un recurso aproximadamente de 6 millones a esta sección municipal. Este punto de acuerdo fue aprobado en el Congreso local. Se tendrá que enviar a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez para que el Cabildo tome la decisión conveniente de aprobar o no esta solicitud. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Amigos, cada vez son más las familias de migrantes que se establecen en los campamentos improvisados, esto en las cercanías del puente internacional en Ciudad Juárez. Las autoridades de salud de la región permanecen preocupadas, pues aseguran que están expuestos al peligro y a las enfermedades. Aunque en varias ocasiones representantes de la salud se han acercado a conversar con los migrantes del Parque El Chamizal para que se trasladen a los albergues en donde pueden recibir una atención más adecuada y a tiempo, no se han podido convencer, ya que el principal motivo que argumentan es no querer perder el llamado de las autoridades americanas para la cita del asilo político. Sin embargo, mientras ellos continúan esperando el anhelado llamado, cada vez son más propensos, en especial los pequeños, a contraer enfermedades respiratorias, mantienen una mala alimentación, además de seguir enfrentando los cambios climáticos que se siguen presentando en la entidad. Se dio a conocer que existe una orden para que todos los hospitales públicos estatales, en especial los centros de salud, otorguen asistencia médica a los connacionales desplazados y demás migrantes. Para ello, las brigadas de atención han ofrecido los datos precisos de ubicación de los diferentes centros de salud para que acudan en caso de alguna necesidad. Informó para Canal 28 Nelson Mora. Amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa, pero les invitamos a que no se aparte, que en breve volvemos con más información en su noticiero ABC Noticias.